noches. Yo soy Arnoldo Cuellar. Como todos los martes les doy la bienvenida a este espacio. Soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Bueno, pues iniciemos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Además es día de apagones. Están anunciados en algunas ciudades de Guanajuato esta situación de posibles cortes de luz por la circunstancia del norte del país y la redistribución de la red eléctrica. Eso es lo que se nos ha explicado. Sabemos que ya hay en Irapuato varias colonias sin el servicio de luz. En León también ya se han empezado a presentar estos cortes. Se ha dicho que van a ser de poco tiempo. Esperemos que no nos toque, bueno, ni a ustedes que están empezando a unirse a esta transmisión, ni a un servidor, porque entonces sí estaríamos fritos. Vamos al tema que hemos elegido para esta noche. Van a iniciar, como cada 3 años, las campañas políticas para renovar las presidencias municipales de Guanajuato, sus ayuntamientos y el Congreso del Estado de Guanajuato. Ahora con esta modalidad de la posibilidad de reelección para quienes ocupan estos cargos, un tabú que durante mucho tiempo privó en México y que impedía la posibilidad de carreras civiles en estos espacios del manejo de la cosa pública. Y de unos años a la fecha, de 2 elecciones anteriores a esta, tenemos también la modalidad de una obligación legal para que los partidos políticos presenten listas paritarias de candidatos, paritarias en cuanto al género. Esto es que haya la misma cantidad de hombres que de mujeres en las diferentes posiciones que se van a disputar, a jugar en cada elección. Esto había llegado a los congresos, había llegado a los ayuntamientos y esta vez todavía por fuera del marco legal, pero como un espíritu, como la atención al espíritu de la ley, se está estableciendo como un mandato del Instituto Electoral a los partidos políticos en el caso de las gubernaturas. No sabemos qué vaya a pasar con la presidencia de la República en la próxima elección. Ha habido pocas candidatas mujeres en el transcurso de la historia. Muchísimas gracias a los que se están uniendo. Nos dice Bertín Chacón en espera del apagón. Buenas noches. Pedro Montiel desde Querétaro, siempre todos los martes por aquí. Muchísimas gracias, Pedro. Bienvenido. Valeria Álvarez también. Hola. Y Eva Guillermina Sabiñón. Buenas noches. Ya tenemos un buen auditorio. Me surgió esta reflexión por un artículo que escribí el día de hoy. En realidad lo he venido pensando, lo hemos comentado aquí varias veces. El Partido Acción Nacional, por ejemplo, que gobierna en Guanajuato hace 30 años, no ha tenido una sola candidata mujer a la gubernatura. Ni siquiera una precandidata. No se ha escuchado nunca, pese a que hay políticas con carreras muy cuajadas, con capacidades, que haya tratado de disputar esta hegemonía de los varones en el Partido Acción Nacional. Pero tampoco ha tenido una presidenta. Recuerdo a alguien que compitió por la presidencia del PAN, que fue Alejandra Reynoso, a fines del sexenio de Juan Manuel Oliva, y fue derrotada por Gerardo Trujillo, que estaba impulsado por un ala un tanto cuanto disidente del gobernador Oliva en aquel momento. Pero de ahí en más el crecimiento de las mujeres en el Partido de Acción Nacional. Y quiero empezar por Acción Nacional porque es el partido que tiene, que domina políticamente a Guanajuato, si tomamos en cuenta la cantidad de posiciones que tienen y el largo tiempo que llevan ejerciendo la gubernatura de Guanajuato desde 1991. Y sí, en el PAN hay un enorme techo que no es de cristal, es una barrera de acero para que puedan crecer las mujeres militantes de Acción Nacional. eh, Pocas secretarias de gabinete, que es un paso normal para que un personaje en el servicio público pueda irse formando, pueda ir aprendiendo, pueda crecer en sus redes, en su representación, en su capacidad de decisión, en el manejo de la función pública. Recordemos que, bueno, pues Juan Manuel Oliva tenía una sola mujer en su gabinete, ni siquiera era militante del PAN, Isabel Tinoco, que estaba en la Secretaría de la Transparencia. Diego Sinue Rodríguez Vallejo, por hablar de los sexenios más recientes, si nos vamos hacia atrás, el panorama no cambia mucho. Diego Sinue Rodríguez Vallejo empezó con 4 posiciones de primer nivel en su gabinete,
Ya se han perdido dos, la secretaria de Turismo y la secretaria de la Transparencia también. Por cierto, la de Turismo no era originaria de Guanajuato, tampoco era militante del PAN. Tere Matamoros, si no me equivoco, era su nombre. Paso fugaz y sin ninguna trascendencia. ¿Cómo eligen los gobernadores a sus integrantes del gabinete? No lo sabemos. Ahí sí se da el fenómeno de que por cumplir la cuota andan buscando mujeres y no ven a las que tienen en el entorno y les podrían dar capacidades. Y que no me digan que no, que hay falta de experiencia, porque en muchos individuos que están en el gabinete, individuos varones, tampoco brillan por su experiencia y sin embargo están ahí por acuerdos políticos, por otro tipo de circunstancias. La otra mujer que ya se despidió del gabinete de Diego Sinue Rodríguez Vallejo es la contadora Marisol Ruénes, que empezó en la Secretaría de la Transparencia, la única originaria de Guanajuato en esas tres mujeres que ocuparon cargos cuando empezó el sexenio en 2018, tampoco militante del PAN, proveniente del sector empresarial, y también un paso que no recordaremos por ninguna cuestión significativa por esa secretaría, importantísima porque es la que cuida los recursos públicos, el buen manejo de los recursos públicos. Por cierto, Isabel Tinoco, que quedó a deber con temas como escudo, con temas como la carretera concesionada. No sabemos cuál fue la característica que privilegió Miguel Márquez para elegir este tipo de colaboradora. Desde luego un poco la imagen, pero también la complicidad. Y la prueba la tenemos en que ahora ocupa un lugar menor, dirige una universidad de las muchas que tiene el gobierno de Guanajuato, lo que da mucho a pensar. O sea, fue por las complicidades y la falta de supervisión que tuvo como secretaria de la Transparencia o Contralora, que es la función que le dan ese premio. Bueno, pues el PAN está atentando profundamente contra sus principios en ese sentido y generando esquemas que al PRI de fines de la época priista ya le daban vergüenza. Se ha reeditado una situación de control patrimonial del Estado, de falta de decoro político, de complicidades. Eh, Hoy, y regreso al hilo que llevaba, el gobierno de Diego Sinue nuevamente ha disminuido a solamente dos mujeres en su gabinete legal, no en el ampliado, y una de ellas, bueno, pues es una mujer que no podemos negar su capacidad, que es Yolosóchil Bustamante, la ex directora del Politécnico Nacional, en el sexenio al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien ahora dirige la Secretaría de Educación de Guanajuato y que tiene todo el conocimiento y la profundidad de visión de una profesionista que no solamente es talentosa y reconocida en su campo, son las ciencias biológicas, sino que también tiene conocimiento de la administración educativa. No es guanajuatense, no sabemos qué vaya a aportar al Estado si está solamente de paso. La otra mujer es Marisa Ortiz Mantilla, una exdiputada, ex en Puebla, exfuncionaria pública en Puebla, y que si ustedes mejoren lo que yo pienso, contradigan, me escriban en el chat, pero yo no veo por ningún lado la aportación de esta mujer militante del Partido de Acción Nacional al terrible problema ambiental de Guanajuato. ¿Por qué la puso ahí, Diego? Si no, ¿en base a qué compromisos? No es precisamente por atender posiciones a mujeres valiosas de su partido. Y esa secretaría que la crea Diego, si no me imagino porque estaba preocupado por el tema ambiental, pasa sin pena ni gloria ninguna en este momento, enfilándonos a la mitad de este sexenio. Y en serio que tenemos pasivos ambientales en la entidad. Pero en la política, la parte que le toca a los organismos políticos, a los partidos, pues ahí estamos, no obstante que la ley obligó a los partidos por una larga lucha de las mujeres a reconocerles su derecho a participar en igualdad de circunstancias y se dieron estas leyes que obligan a la paridad en la postulación de los candidatos. Los partidos no los vemos convencidos, siguen siendo manejados por varones. Las dirigencias partidistas y quienes están atrás de esas dirigencias parece ser que siguen siendo profundamente
machistas, misóginos, si nos atenemos al tema, no consideran que las mujeres tengan las mismas capacidades de los hombres ni tengan nada que hacer en la vida pública. Y aunque de dientes para afuera pudieran reconocer o están obligados por la ley o les va como en feria si se atrevieran a decir algo de lo que piensan, de todas maneras en los hechos no están abriendo posiciones para que esa fuerza que representan las mujeres llegue, inunde a los partidos, los rescate del marasmo en el que están. El PAN apenas se atreve ahora a lanzar candidatas a presidentas municipales en los dos municipios más importantes de Guanajuato, en León y en Irapuato. Sin embargo, las eligen por dedazo. A mí me parecería más congruente que si se va a abrir ese espacio para que sea una mujer la que lleve la bandera panista y proponga refrendar la confianza de la ciudadanía en este partido político, se abriera una competencia interna para que varias mujeres participaran. Si hay un lugar donde las mujeres panistas han dado batallas memorables, es en León. Desde las marchas del fraude electoral de 1991, la presencia de las mujeres ha sido fundamental y se ha tardado mucho su partido en reconocérselos. Algunas de estas mujeres ya no están con nosotros. Mayra Enríquez, por ejemplo, que fue una talentosa política, que compitió por la candidatura a la presidencia municipal con Miguel Salim, fue derrotada por estos movimientos corporativos que el PAN tiene. Miguel Salim era al mismo tiempo presidente del comité municipal del PAN y funcionario público. Y luego va y pierde contra una mujer, contra Bárbara Botello. Pero la primera mujer que ha gobernado León no fue precisamente del Partido Acción Nacional. Durante mucho tiempo en el propio PAN, e incluso las mujeres del PAN, dijeron que Bárbara Botello había cerrado la posibilidad de que otras mujeres compitieran, participaran en política con posibilidades reales de hacer cosas, de triunfar, de ganar por mil cosas. Eh, Daba la sensación de que así gobernaban las mujeres. El argumento es terriblemente falaz. León y los municipios de Guanajuato han tenido pésimos, terribles, fatales gobernantes varones. Y nunca nadie ha dicho, ya no postulen varones, porque son muy malos, la gente va a pensar que los hombres son muy malos. Es parte de ese machismo vigente, presente, nada residual, sino dominante, que nos afecta como sociedad. Y que hizo que, por ejemplo, las mujeres en este país no pudiesen votar hasta pasada la mitad del siglo pasado, los años 50, cuando se consigue el voto femenino. Traemos eso arrastrando. Mucho por hacer, pero esta tarea le queda también a las propias mujeres en los partidos políticos. Quisiera ocuparme del caso de Morena. En Morena quizás es donde más mujeres que han dado batallas históricas para reivindicación de sus derechos hay. Y mencionaría a varias, recuerdo a Malú Mitchell, pero hay muchísimas mujeres que han dado batallas en cada estado del país por reivindicar el derecho a la igualdad al interior de los partidos políticos. Y hoy estas mujeres no han podido articular una lucha frontal y radical en su propio partido político, por ejemplo, para impedir que un individuo acusado de violencia sexual, de violación, pueda ser candidato de su partido a gobernar el estado de Guerrero. El caso de Félix Salgado Macedonio. Han firmado cartas, se han manifestado aisladamente, hay incluso planteamientos de algunos militantes de que renunciarían a Morena si Félix Salgado Macedonio es candidato. Pero una lucha política articulada, que al mismo tiempo les dé visibilidad al interior de ese partido como fuerza política, deponiendo diferencias entre grupos y camarillas y estableciendo el piso común del respeto a los derechos políticos de las mujeres y a los derechos humanos, porque de ahí estamos hablando de situaciones graves, de violaciones, de violencia contra las mujeres, y no política, violencia sexual. No lo hemos visto, no lo veo yo aún todavía. Y tampoco veo que, por ejemplo, estas mujeres articuladas que han contribuido muchísimo a reformular los planteamientos del feminismo en México desde la política, estén peleando porque López Obrador cambie algunas de sus visiones patriarcales y machistas. Todavía recuerdo esa frase que dijo al principio de la pandemia de que en México la familia era la mejor institución
social, porque las mujeres en México, las hijas, cuidaban a los padres. O sea, con este sesgo de que el cuidado de los hijos y de los adultos mayores le corresponde a las mujeres y a los hombres pues ir a trabajar, ir a hacer política, salir a la esfera pública, etcétera, y las mujeres a quedarse en la casa. O sea, una visión de 2000 años de antigüedad. Eso era lo que pensaban los griegos, por ejemplo. Solamente los hombres eran ciudadanos. Creo que hemos avanzado mucho, se ha caminado mucho como para que un presidente de la República que se quiere progresista, que se dice de izquierda, no revise esos planteamientos. ¿Y para qué las mujeres que tienen claro que esa es una equivocación, un error de perspectiva, que es machismo también, no se lo hagan ver y no se lo hagan sentir de formas políticas? Quizás no se puedan sentar a dialogar con él y es un presidente de la República poderoso, es un patriarca, estar constituyendo el viejo presidencialismo mexicano del que nos hemos querido desprender y regresamos una y otra vez a él. No lo van a hacer individualmente, pero lo podrían hacer como corriente política. Tienen peso en los congresos, su voto es importante, tendrían maneras de organizarse para dar esa batalla, que por ejemplo están dando las jóvenes feministas en las calles, de otras maneras, quizás con métodos que ellas desaprueban, pero que no les dejan de otra, como ha sido incluso llegar a la confrontación con las fuerzas policiales. Fuerzas policiales que ya hemos visto su actuación, por ejemplo, en León, y que tampoco se atienen mucho a protocolos de seguridad y que provocan ellas mismas esa violencia en ocasiones. Voy a hacer una pausa para comentar algunas de las planteamientos, lo que me escriben aquí. Mario Aguado, un gusto saludarte, Mario, como siempre. Valeria Álvarez, el asunto es que escogen a mujeres por ser arrastradas, por muchas causas más. Bueno, el tema es que las escojan, por lo que sea. Las mujeres deberían por su cuenta salir y conquistar espacios organizadamente y arrinconar también a esos varones que quieren manejar las cosas a dedazo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Valeria Álvarez. Por ejemplo, es evidente que entre Diego Sinue, Miguel Márquez, que todavía manda mucho y que es un hombre también de mentalidad anticuada en estos temas sociales, y el presidente del PAN, Román Cifuentes, eligieron por dedazo a las candidatas a la alcaldía de León y a la alcaldía de Irapuato. Y lo peor aún de todo, ni siquiera las dejaron escoger sus planillas. Les eligieron planillas mediocres en unos casos, de componendas, de composición, con las que va a ser muy difícil que ellas gobiernen y asuman ese difícil reto de ciudades como León e Irapuato, que tienen muchísimos problemas de todo tipo. La seguridad es uno de ellos, pero hay otros muy graves. Buenas noches, Alma Alcaraz, dirigente de un partido político, mujer. José de Jesús Gutiérrez Luna también, saludos. Julio César Rodríguez Fonseca, saludos al periodista, gracias, muy amable. Y a Damarina Lara, Malú, un buen ejemplo de lucha por derechos de las mujeres. Sí, pero yo le reclamaría algo a Malú. No se puede rendir. Después de todo lo que ha hecho, hoy está ahí, es senadora de la República y tiene que continuar con esa lucha. Hoy tiene más poder quizás que antes, por parte del partido que gobierna, y tendría posibilidades de que esto continúe avanzando y el evitar los riesgos de retroceso en el respeto a los derechos de todos, pero en este caso a los que están más rezagados, que son los de las mujeres. Bueno, y dentro de eso comentar, bueno, lo que escribí el día de hoy, porque parecería anecdótico, parecería menor, parecería que las redes sociales se prestan a ese tipo de cosas, pero veía el domingo un intercambio pues no era debate propiamente, de ironías, de indirectas, entre Francisco Arroyo Vieira, que fue diputado por mucho tiempo de Guanajuato en la Ciudad de México, diputado federal, fue diputado local, dirigió el Congreso local cuando el PRI todavía tenía mayoría, fue senador de la República, presidió las cámaras federales, la estatal por supuesto, y concluyó una carrera política, eso parece, porque los políticos nunca se retiran, como embajador de México en Uruguay. Y le hacía un comentario a Bárbara Botello un tanto cuanto... Era un chiste, pero no dejaba de ser un chiste agresivo, un chiste ofensivo, machista. Y en el chiste hay que recordar desde Freud, sabemos eso, que se esconde agresividad, se esconden complejos, se esconden también formas de pensar y formas de ver la vida.
Ya no voy a repetir el tema, pero se notaba una ofensa hacia Bárbara Botello. Y yo me acordé de cuando hizo lo mismo, hizo un chiste en 2015 sobre otra mujer, una candidata del Partido de Acción Nacional a la presidencia municipal de Guanajuato, Ruth Lugo, a la que también equiparó con una raza de perros haciendo este tipo de chistes. Y bueno, me parece que si tenemos un machismo que está presente en la sociedad y que necesitamos visibilizar y combatir, una parte importante de esto le corresponde a los individuos que se consideran a sí mismos guías sociales, que han buscado la representación, que han ido a pedir votos y que han manejado un compromiso con sus conciudadanos. Y Arroyo por años hizo eso, fue a campañas políticas, representó a hombres y a mujeres. Y que no revise su propia actuación, me parece que es una grave falla, porque es lo que manda señales a todas partes de que esos temas no importan. Y como dicen los que estudian estos temas y las que estudian estos temas, muchas mujeres que analizan estos fenómenos, la violencia que hoy vemos desbordada, física, asesinatos, extrema, empieza en el desprecio verbal, en el desprecio en actitudes y conductas de la sociedad masculina, todavía dominada masculinamente hacia las mujeres y más hacia las mujeres que tratan de destacar y de competir en los campos en los que los hombres han dominado por mucho tiempo. Por eso decidí escribir sobre ese tema, creo que hay que seguir hablando de ello. Laura Trujillo, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches. No, no es el único político que hace este tipo de cosas, es el que nos toca aquí en Guanajuato revisar y además ha regresado a la política tratando de influir para que, y vaya paradoja, su hija ocupe posiciones en el movimiento ciudadano. Que ese es otro tema, que también es una forma de machismo bastante, no es sutil, no es residual, es muy activo, pero es una trampa que tenemos también que revisar y hablar mucho de ella. Cuando aprovechando los esquemas de la paridad de género y de las mayores oportunidades a las mujeres, los políticos que han venido dominando en municipios, en el estado, etcétera, impulsan a sus esposas, a sus hijas, a sus hermanas a que ocupen esos espacios. Independientemente del tema del nepotismo, que será criticable en cualquier sentido, porque los nexos familiares llevan otro tipo de relaciones y de complicidades que no es conveniente que aparezcan en los mismos espacios públicos. Si cada familiar por su cuenta llega a un espacio público es otra cosa, pero el impulso para beneficiar a los cercanos, así sea amigos, así sea familiares, siempre ha sido un tema delicado en la política. Pero que además esté el ingrediente de que estos individuos quieran seguir teniendo influencia y mandando a través de sus familiares mujeres, sean esposas, sean hijas, etcétera, manda un doble mal mensaje. Porque además del tema de inmoralidad está el tema de violencia otra vez. Porque esas mujeres las quieren ahí, pero sometidas, sin autodeterminación. Y eso provoca retrocesos en la causa de la defensa de los derechos y de la equidad. Eso es algo que también hay que señalar. No sé si este sea el caso estrictamente en el caso de Erika Arroyo, la hija de Francisco Arroyo, que, bueno, sin duda ha recibido beneficios por ser la hija de un personaje que ha dominado la vida política de Guanajuato durante mucho tiempo, pero que considero que también tiene valores propios. Y quizás lo que le convendría sería que su carrera estuviera un poco alejada de la de su padre y ir a picar piedra y hacer tarea política en otros terrenos. No fue así en el caso de esta adquisición hostil de la franquicia de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, donde Arroyo Vieira, por conexiones políticas con Dante Delgado, el cacique, el líder moral de Movimiento Ciudadano, desplaza a personajes que han hecho talacha política, que se la han rifado, que han andado en los pueblos de Guanajuato tratando de jalar simpatías hacia su partido, de organizar, de incorporar militantes como Rodrigo González, el presidente de este partido, o como Ariel Rodríguez, perdón,
que es actualmente diputado gracias a una alianza con el Partido Acción Nacional. Bueno, creo que ese es un tema que como sociedad debemos reflexionarlo mucho. Las campañas que se vienen van a ser importantes. Ojalá estas candidatas mujeres de todos los partidos políticos, pese a las complicaciones que tenemos por la pandemia, logren elevar el nivel del debate público que los candidatos varones han puesto por los suelos, en muchos sentidos. Porque además la sociedad necesita aprovechar el espacio de reflexión que dan las campañas políticas para revisar muchos temas. Hoy a los temas ancestrales que nos afectan, como el de la inseguridad, que ya venía siendo tema desde hace mucho tiempo y que se ha agravado, como el tema económico, donde el crecimiento de Guanajuato no se refleja en beneficios para todos los guanajuatenses. Hay ampliaciones de brechas muy graves, pese al crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestras exportaciones. Hoy se agregan los temas que trajo consigo la pandemia o que puso en evidencia. Crisis en el sector educativo, eh, la crisis económica agravada, cierres de empresas, el propio tema de salud pública, nuestra infraestructura en ese sentido, no los grandes hospitales en las ciudades, que aunque no son del todo suficientes, por lo menos existen como espacios, sino cómo se atiende en las pequeñas comunidades y en las ciudades de Guanajuato este tema. No estamos tan rezagados, debe reconocerse que ha habido inversión importante, pero no está respaldada con una inversión, por ejemplo, en recurso humano, en mejor capacidad y calidad del recurso humano tan castigado en estos días por la sobrecarga que les ha representado la pandemia. Buenas noches a Francisco Arellano, a Josefina Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, no sé si me queda un tema, no tiene que ver con lo que planteé en un inicio de la misoginia política. Perdón que se nos fue ahí también en nuestras redes sociales una falta de ortografía cuando andábamos publicando los avisos de esta videocolumna, pero bueno, ya están corregidas. Hace unos días, dos diputados del Partido Acción Nacional renunciaron a su militancia en este partido, el partido mayoritario en Guanajuato, y dieron el paso hacia Morena. Fueron a retratarse en México con el dirigente Mario Delgado y van a buscar posiciones por ese partido político. Jessica Cabal, de Abasolo, que quiere ser candidata a la alcaldía. Su partido no la dejó llegar, no eligió género mujer, la dejó fuera. Ella buscará la alcaldía de Abasolo por Morena. Y el doctor Luis Magdaleno, si no me equivoco en el nombre propio, el apellido sí es correcto, que es acambarense y que buscará una posición, entiendo que una diputación federal por el distrito que tiene a Cámbaro como cabecera. Esto generó, bueno, el primer impacto político es que aunado al fallecimiento lamentable de Beatriz Yamamoto, la suplente de Alejandra Gutiérrez, el PAN ya tenía un diputado menos. Esa suplencia no será corregida, no será solucionada, nadie la ocupará. Y estos dos diputados dejan a la bancada panista en 16 diputados. Además, próximamente habrá más licencias, llegarán suplentes. El último tramo de la legislatura va a ser pues muy improductivo, muy de trámite probablemente, o casi seguramente. Eh, la ley marcaría que debería haber una revisión en la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Al perder el PAN la mayoría, se supone que en este tercer año, si eso ocurre, si esa situación se da, que ahorita de facto está dándose, la segunda fuerza política ocuparía la jefatura de la Junta de Coordinación Política, que es el gobierno del Congreso, y le correspondería a Morena. No se ha hablado de eso, el PAN se ha resistido un poco a tocar el tema, Morena tampoco ha insistido. No es lo relevante. De todas formas, Morena no se ha caracterizado en Guanajuato por ser muy organizado y por muy progresista o avanzar ideas novedosas. Yo sé que aquí nos están escuchando morenistas, pero eso lo vemos todos los días. Bueno, pues ahí está. Y es lo que yo pienso y si no están de acuerdo, pues también respeto el punto de vista contrario o diferente. El tema es que el gobernador Diego Sinue y también el dirigente del partido, el interino, eh, este joven de Irapuato, Eduardo Mares, no, perdón, no es Eduardo Mares. Bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Eh,
dijeron, desestimaron la renuncia de los dos militantes del PAN. Los calificaron de que no se habían puesto la camiseta, de que habían elegido mal a esos candidatos. Y sin embargo yo me pregunto, bueno, hoy el PAN está eligiendo, decidiendo y designando por dedazo a candidatos que tampoco son integrantes de su partido y que ni siquiera son ciudadanos, son miembros de otros partidos políticos. Ocurrió en Dolores Hidalgo, ocurrió en Acámbaro. Eh, ¿No aprendieron? ¿Qué pasa con esas lecciones? ¿O es nada más que al momento que se van hay que denigrarlos? Magdaleno, por ejemplo, fue uno de los diputados que más argumentó, y argumentó es un decir, o que más desestimó, que más atacó la posibilidad de una reforma legal para despenalizar el aborto en Guanajuato. Es un individuo de derecha, corresponde al perfil más radical que podría pertenecer al Partido de Acción Nacional. Quién sabe qué vaya a ser a Morena, donde bueno, tampoco son tan progresistas en ese sentido. Pero a lo que estamos enfrentándonos es a que ya no importan en absoluto los barnices ideológicos. Ya solo eran barnices, pero ya ni siquiera importa. Hay una lucha descarnada de individuos que yo ni siquiera diría que por el poder, porque ya no ejercen mucho poder. Ejercen más poder las organizaciones criminales que estos diputados. Es por los ingresos, los beneficios, los privilegios que les da. Y son individuos que están absolutamente alejados de la función de representación que deberían tener. Estos que se fueron y todos los demás también, los que están buscando reelegirse, el presidente del Congreso, Jesús Oviedo, no les importa qué está pasando en las calles de Guanajuato. Están viendo cómo siguen ganando 200,000 pesos mensuales, que es lo que devenga en la Cámara de Diputados por acudir a sesión cuando bien les va una vez por semana y a comisiones una o dos veces por semana y ni siquiera tomar la palabra o presentar iniciativas o debatir mucho. Y cuando uno los escucha dice, bueno, que mejor que no debatan, ¿no? Hay una crisis seria de la representación política y a eso han conducido los partidos políticos. Bueno, era algo con lo que no me quería quedar. Me parece bastante anecdótico y menor que se vayan de un partido a otro. Creo que no va a pasar absolutamente nada. Muchísimas gracias a quienes se unieron también y han comentado ya en esta recta final. Arturo González Palomino, qué gusto tenerte por aquí. Mayo del Moral, muchos saludos. Josefina Guerra también. Pues buenas noches, ya nos alargamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo martes. No hubo apagón, por lo menos en esta zona de la ciudad donde estamos, al norte. Espero que ustedes también todavía eh, logren salvar esta situación. Gracias y recuerden seguirnos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Soy Arnoldo Cuellar. Hasta luego.